como dice el canto en inglés, a la época más linda del mundo. The most wonderful time of the year. La época más hermosa del año. Ya estamos ahí, muy cerca, casi aquí está la Navidad. Esa época en que estamos realmente celebrando, cantando villancicos, orando, reuniéndonos con amistades, con familia. Pero sin embargo, precisamente porque es la época más hermosa del año, esta Navidad nos llega cargada de recuerdos, de nostalgia. Estamos recordando a familiares que no van a poder venir esta Navidad a reunirse con nosotros. Amistades con las cuales no vamos a poder compartir. Vamos a llorar una vez más por aquellos que han partido durante este año y están en la presencia de Dios. Quizás en algún cuarto de la casa hay uno que no puede compartir porque está enfermo con el virus y está en cuarentena para que no nos contagie a todos. Realmente hay temor, hay inestabilidad, quizás alguno ha perdido el trabajo en el hogar. Y una señora hablando de Navidad me decía, realmente en vez de estar contenta lo que quiero es llorar. Y otra me decía, yo lo voy a celebrar por mis hijos, pero realmente no estamos para fiestas. En verdad que este año ha sido diferente. Ha sido un año de lamento. Hemos sido abatidos fuertemente por este virus que ha traído muerte, que ha traído dolor, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. A veces se nos olvida y creemos que es para nada más que para nosotros, pero hemos sido abatidos todos en toda la tierra. Hemos tenido un año difícil donde hay división en nuestro país, división de pensamiento político. Ha resurgido, hemos visto con dolor el resurgimiento del prejuicio, la discriminación, del racismo. En verdad que hay problemas. Y cuando miramos el año que viene, todavía tenemos preguntas e incertidumbre, porque a ciencia cierta no sabemos si todavía esta vacuna va a estar disponible para todos, si va a funcionar, o si podemos trabajar juntos aquí, a pesar de nuestras diferencias de opiniones y de pensamiento. Nos preguntamos si nuestros niños y nuestros jóvenes van a poder volver a la escuela. Miramos todas estas cosas que todavía vienen con incertidumbre, con preguntas. Pero ¿saben una cosa, hermanos y hermanas? Que es verdad que ha sido un año difícil, que es verdad que estamos en medio de lamento, que es verdad que hay dolor entre nosotros, pero precisamente porque estamos en problemas e incertidumbre, es importante decir que celebramos, porque lo que celebramos no es un cumpleaños cualquiera, no es un nacimiento más. Han habido muchos hombres y mujeres buenos en la historia, los cuales recordamos y celebramos sus cumpleaños. Pero este cumpleaños de aquel niño que nació hace 2020 siglos, todavía sigue relevante y sigue naciendo en nuestras vidas. Ese niño que realmente es Dios mismo, es el cumpleaños de Jesucristo, Dios hecho carne, que sigue activo entre nosotros y que nos promete vida, que nos promete fortaleza, nos da poder y nos promete que va a volver, que su reino es el que ha triunfado y que va a volver. Nos promete que el dolor pasa, nos promete que las divisiones pasan, nos promete que el racismo se eliminará, nos promete que habrá justicia y que habrá amor, porque Él está con nosotros. Estamos celebrando el gran misterio, porque no podemos explicarlos, de un Dios que llega a nosotros para asegurarnos que no estamos solos, que Él conoce nuestras luchas y nuestro dolor y viene a restablecer nuestra sanidad y nuestra paz. Viene a darnos
salvación, estableciendo su reino de una manera real y palpable. Todo alrededor nuestro nos habla de que lo que ha pasado es que, como decíamos el otro día en el estudio bíblico, el cielo ha venido a la tierra, que lo divino está con nosotros. Y todo lo que alrededor del nacimiento de Jesús, cuando leemos las Escrituras, nos habla de que no es un nacimiento cualquiera, que es que Dios viniendo a nosotros es lo divino haciéndose humano. Eso es lo que se enfatiza en cada hecho de aquel nacimiento desde el mismo momento del anuncio. Es Dios preparando el camino cuando le dice a una mujer anciana que ha sido estéril toda su vida que va a tener un hijo para preparar el camino del Señor. Es Dios anunciándole a una muchacha adolescente, escogiendo a una jovencita para decirle que va a ser la madre de su hijo, del Dios Altísimo. Es Dios cambiando la mente de José, el prometido de María, que cuando se entera que está en estado, que está encinta, quiere dejarla secretamente para no avergonzarla o que no la castiguen. Pero Dios le dice: no, José, ese es el Hijo del Espíritu Santo y es Emmanuel, Dios con nosotros. Es Dios que Elizabeth, cuando Elizabeth ve a María que la va a visitar, reconoce que lo que tiene María en su seno es Dios mismo. Y es María alabando al Señor y diciéndole: yo le doy gracias a Dios, engrandece mi alma al Señor, porque me ha favorecido. Y María es la que reconoce también que aquel hijo que ella trae es su hijo, pero no es realmente el suyo, porque es el Rey de Reyes, es el Mesías esperado. Y así lo exclama cuando dice: con su brazo hizo grandes proezas y deshizo los planes de los soberbios, destronó del trono a los poderosos y puso en alto a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los dejó vacíos. Socorrió a su siervo Israel y se acordó de su misericordia, de la cual habló con nuestros padres, con Abraham y con su descendencia para siempre. El nacimiento de Cristo es la demostración más grande del amor de Dios para nosotros, para ti y para mí y para todo el mundo. Tal y como dijo María en su gran cántico, el Dios que se encarna en su seno era el mismo Dios de todos los tiempos, el Dios que creó todo lo conocido y lo no conocido, el Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, que no era que de momento pasa algo y es un nuevo Dios, que es el mismo Dios que es parte del plan de Dios de salvación, el venir y hacerse carne del plan de salvación que Dios tiene para ti y para mí, para todos nosotros, para toda su creación. ¿Y por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios viene? ¿Por qué de momento viene y se encarna? ¿Por qué Dios hace eso? Por amor, y solamente por amor. Porque es un Dios que hizo una creación con un propósito, porque es un Dios que va desarrollándose con su pueblo, va acompañando a su pueblo, y es un Dios que cuando nos perdemos y desobedecemos, nos busca y no se cansa de buscarnos hasta el punto tal que cuando ve que el mundo está hundido en la aflicción y hundido en su pecado, viene a hacerse como nosotros, para cargar nuestro dolor, para cargar nuestras faltas, para ayudarnos y decirnos: yo estoy con ustedes, no solamente un día, sino todos los días, y mi reino es el reino que no va a tener fin. A mí me encanta como el Evangelio de Juan nos habla de este misterio, qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado. Dice: en el principio era el Verbo, lo leyó Cosme, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio, el Dios que se encarna, es el Dios que creó la creación, es el Dios que nos hizo a nosotros, y Dios es la luz
y todos nosotros tenemos la luz de Dios porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y la luz, dice Juan, ilumina las tinieblas y las tinieblas no la pudieron dominar. Hermanos y hermanas, las tinieblas no pudieron dominar la luz de Dios. Y si tú y yo somos de Dios, si tú y yo somos parte del propósito de salvación de Dios, si tú y yo andamos con el Señor, las tinieblas no nos pueden dominar. Las tinieblas del virus no nos pueden dominar. Las tinieblas del racismo no nos pueden dominar. Las tinieblas del temor no nos pueden dominar. ¿Por qué? Porque la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Porque el Verbo, porque Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gracia y su verdad y su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Decía San Agustín, uno de los grandes teólogos y filósofos de la historia, de allá del siglo IV, que lo que le hizo a él convertirse al cristianismo fue precisamente cuando se dio cuenta de lo que había pasado, que Dios, que el Verbo se hizo carne. Ustedes saben que San Agustín era un hombre intelectual y él especialmente se sentía mucho atraído por la filosofía de Platón. Platón hablaba de un mundo muy coordinado, un mundo casi perfecto, pero todo era platónico, no había algo real, no había nada concreto. Y él buscó en todas las religiones y encontró que en todas las religiones se hablaba de un Dios que era bueno, que quería lo mejor para su creación, que había creado la creación, pero en ninguna de las religiones, en ninguno de los filósofos, él encontró que aquel Dios que había hecho la creación, que aquel Dios que había hecho a hombres y mujeres, se encarnó, decidió venir y hacerse humano como nosotros. ¿Para qué? Para conocer de nuestras luchas, para saber que en medio de lo que somos, Él podía ayudarnos a recordar que somos vencedores porque Dios está con nosotros. Somos vencedores porque somos hijos e hijas de Dios. Somos vencedores porque el propósito de Dios es una creación, es un mundo feliz, abundante, un mundo donde hay vida, donde hay paz, donde hay amor, donde hay justicia. Por eso hablamos de que vimos en ese Verbo encarnado la gloria, gloria como del unigénito del Padre. A mí me gusta mucho la versión que leímos hoy, porque en otras versiones se habla que la palabra se hizo carne. Pero yo creo que Juan habló del verbo, porque el verbo es la parte que da acción en la oración. El verbo nos habla de movimiento, el verbo es el que actúa, el verbo es el que está en movimiento todo el tiempo. Y Juan nos dice que Dios está entre nosotros, moviéndose, actuando, cambiando, transformando, dándonos esperanza, esa esperanza que necesitamos tanto el día de hoy. Porque el reino de Dios está aquí. Dios, Emmanuel, está con nosotros. Está ahí en tu hogar, está en el cuarto del enfermo, está en las lágrimas, está en el odio, aún en el odio, porque en el odio el Señor transforma y transforma del odio al amor. Dios está con nosotros. Y cuando leemos y pensamos en que Dios está con nosotros, podemos ver la realidad y por eso decimos que su reino es palpable, porque si tú y yo estamos acompañados por Dios, quiere decir que todo lo que tú y yo hacemos como representantes y embajadores de Dios, le debe hablar al mundo que Dios está con nosotros, moviéndose, transformando, actuando, trabajando para que el mundo sea mejor, para que tu vida sea mejor, para que sintamos en nuestro corazón
esa presencia de Dios que es la que nos llena del poder, aún en los momentos más tristes. Es la que nos llena de fortaleza, es la que nos llena de esperanza y podemos mirar lo que viene, no con temor, no con angustia, no con incertidumbre, sino sabiendo que tenemos un Dios que nos amó tanto, que nos ama tanto, que se hizo carne para estar con nosotros. Un Dios que sigue con nosotros y un Dios que nos dice que volverá. Amén. Qué lindo es recordar ese Señor que tenemos. Y qué maravilloso ver cómo Dios confía en nosotros, que somos sus representantes, para demostrarle al mundo que Dios está aquí, que Emmanuel está aquí con nosotros, transformando y trabajando. Yo no sé cuántos de ustedes pudieron ver el servicio público que se hizo en la iglesia de Asbury, en Washington, D.C., creo que fue el viernes. ¿Fue el viernes o el jueves? No sé cuál. Uno de los días, 2 días. Pero hace una semana, que en la iglesia de Asbury fue atacada o violada por un grupo de personas que demostraban y cogieron el cartel que ellos tenían de Black Lives Matter. Las vidas de las personas negras son importantes, es lo que dice el anuncio. Lo cogieron y lo quemaron, igualmente hicieron con otras 2 iglesias en Washington. La iglesia metodista con nuestra obispa, la obispa Sterling, tuvieron un culto allí en Asbury público, un culto al aire libre. Y allí nuestra obispa, porque Dios está con ella y cuando Dios está con nosotros, tenemos la valentía y el coraje de decir, aunque esto está mal hecho, queremos decirles que vamos a seguir trabajando para que haya paz y reconciliación entre las razas. Allí pusieron de nuevo el cartel Black Lives Matter y la obispa dijo, no estamos justificando lo que ustedes hicieron. Yo estoy reconociendo que fue un acto de odio, de rechazo, de discriminación. Pero yo quiero decirles a ustedes que los amamos, que nosotros les amamos y que seguiremos buscando estar en conversación con ustedes, que seguiremos buscando la manera en que podamos trabajar juntos para alcanzar todas esas cosas que ustedes dicen que también quieren, pero no lo están demostrando, para alcanzar juntos que todos los niños puedan tener acceso al cuidado médico, que todas las personas podamos tener de comer en un mundo donde hay recursos para todos, porque en el mundo, hermanos y hermanas, hay recursos para todos. Cuando no lo hay, es por nuestro pecado y nuestro egoísmo. Y la obispa recalcó y subrayó una vez más, nosotros estamos proclamando la justicia de Dios. Estamos declarando que estamos en contra del racismo, pero estamos declarando que les amamos porque somos hijos e hijas de Dios. Estamos declarando que todas las razas son importantes y vamos a seguir trabajando hasta que un día podamos decir que el reino de Dios está aquí, porque Dios está con nosotros caminando a través de tu vida y de mi vida, a través de tu testimonio y de mi testimonio. La iglesia de Olu Brown en Atlanta, el señor que escribió el libro Hope, que es el que hemos estado estudiando todas estas últimas semanas de Adviento, dice que ellos tuvieron una experiencia que yo quiero compartir con ustedes. Los que han leído el libro lo saben. Cuando la iglesia estaban haciendo investigaciones y planeando cómo qué es lo que Dios quería que ellos hicieran como iglesia en su comunidad. Y una de las investigaciones que hicieron fue ver dónde estaba la comunidad, qué tipo de comunidad era, cómo estaba el nivel económico. Y el descubrimiento que tuvieron un impacto tremendo fue cuando se dieron cuenta que de los 1,5 millones que había de los niños en su comunidad, 500,000 de esos niños vivían en la pobreza, no tenían acceso a los cuidados médicos, a la comida, vivían en terrible pobreza. Cuando ellos se dieron cuenta de eso,
ellos empezaron a orar y a preguntarse de nuevo qué es lo que podemos hacer nosotros en esta comunidad. ¿Cómo nosotros podemos demostrar a esta comunidad que Dios está con nosotros? Emmanuel, que el Verbo se hizo carne y el Verbo está aquí en esta comunidad. Bueno, empezaron a orar y a planear y revisaron su presupuesto, los planes, y hicieron un cambio radical. En el presupuesto ellos tenían que lo que necesitaban era más espacio en el santuario para tener más bancos, para que viniera más gente a la iglesia. Entonces ellos dijeron, pero realmente esto es lo que hace falta. Entonces se dieron cuenta y dijeron, pero lo que vamos a hacer, en vez de eso, vamos a hacer un gimnasio en el mismo interior de la iglesia. ¿Para qué? Para que los jóvenes de la comunidad puedan venir a compartir, a unirse, a hacer ejercicio. Y vamos a darle más espacio a los salones de los niños. Es más, no solamente a darles espacio a los niños, vamos a buscarles maestros para que los ayuden a hacer sus tareas de la escuela, para que los cuiden. Y más todavía, vamos a buscarlos en ómnibus, porque sus padres no pueden y no están en la casa, para que esos niños sean cuidados en la iglesia. Un cambio radical. Decidieron usar los recursos que tenían, no para engrandecer más el salón del santuario, sino para decirle a la comunidad que va a haber vida aquí, que va a haber transformación, porque Dios está con nosotros. Tú y yo somos embajadores de ese Dios que se hizo carne para darte nueva vida, para que seas luz en medio de las tinieblas. Y recuerden, las tinieblas no pudieron dominar la luz. Las tinieblas no pueden dominar la luz. Tú y yo estamos aquí para hacer la luz en nuestro hogar, para hacer la luz en nuestro barrio, para decirle a la gente por nuestra vida, por nuestro amor, que Dios está con nosotros, que el Verbo se hizo carne y por lo tanto tenemos que tener alegría, esperanza, gozo, porque todo es posible, nada es imposible para el Señor. El Señor puede cambiar los planes que teníamos, como cambió los planes de la iglesia y cambió un plan radical para ayudar a aquella comunidad a tener vida y vida en abundancia. El Señor puede cambiar tu vida y la mía. El Señor puede hacernos que tengamos el poder de ir a aquella persona que no nos gusta, a aquella persona que nos hizo daño, como le dijo la obispa el viernes a los que quemaron y los que quisieron hacer daño porque se creen superiores por su raza. Les dijo, estamos declarando que lo que hicieron está mal hecho, pero les amamos. Y queremos que pueda haber un momento de reconciliación. Ese es nuestro Dios. El Dios que se hizo carne y que nos da poder para perdonar al que nos hiere. Que nos da amor suficiente para ir a buscar a aquel que nos hiere, aquel que no nos quiere, aquel que nos rechaza, como hizo Jesús. Aquel Jesús que vino por nosotros, que fue un niño como tú y yo, que tuvo que pasar enfermedades, que fue a la escuela, que cuando empezó a predicar, a sanar, a hacer cosas buenas, lo rechazaron al punto tal que tuvo el sufrimiento de morir en la cruz. Por ti y por mí, para que supiéramos que Dios está con nosotros y que de la misma manera que Él resucitó, hay resurrección para ti y para mí. Hay resurrección para la humanidad. No solamente estoy hablando de la vida venidera, sino la resurrección aquí mismo en la tierra, de amarnos, de comprendernos mejor, de traer justicia, de rectificar los errores, pero justicia con amor. Porque la justicia no es castigar y ser nosotros entonces los opresores. La justicia es amando y buscando reconciliación. Y dando espacio para los unos y los otros, dando espacio para la diversidad que tenemos, porque no todos podemos pensar iguales, pero cuando el Señor está entre nosotros, nuestra diversidad se convierte en bendición, porque Dios nos acompaña y la diversidad es parte del regalo de Dios. Dios, Emmanuel, está con nosotros.
Yo recuerdo ahora este himno que está en nuestro himnario, por cierto, 1000 voces para celebrar. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte. Cuando alguien pasa sed y agua nos da. Cuando alguien tiene mucha sed y alguien le da un vaso y ve a otro que tiene sed y le da el vaso de agua a la otra persona, es porque Dios mismo va en nuestro caminar. Cuando alguien sufre y logra su consuelo, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando el odio se convierte en amor, aunque haya rechazo, cuando ama, aunque el odio nos rodee, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando crece la alegría y nos inunda, cuando dicen nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir de los sencillos, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando alguien pone en guerra, pone la paz. Cuando en medio de las discusiones y de la ira y de los pleitos, nosotros venimos no a buscar más división, sino a poner la paz y la reconciliación. Cuando le llamamos al extraño, aquel que no conocemos, aquel que quizás es diferente a nosotros completamente, aquel que habla otra lengua, que tiene otro color, que es de otro país, que tiene otras costumbres, que tiene otras comidas. Pero cuando le decimos hermano o hermana, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Dios está con nosotros. Emmanuel, Emmanuel, el Verbo se hizo carne por ti y por mí, por toda la humanidad. ¿Cómo no vamos a celebrarlo? ¿Cómo no vamos a darle gracias al Señor? ¿Cómo no vamos a alabarle? ¿Cómo no vamos a rendirle nuestro corazón y decirle, Señor, yo quiero amarte, yo quiero rendirte mi vida, yo quiero ser tu embajador, tu representante, yo quiero que cuando yo vaya a mi hogar o cuando ande en el barrio o cuando haga una llamada a aquel que yo sé que está solo y enfermo, yo quiero, Señor, que Él vea en mí que tú estás entre nosotros, que tú estás caminando entre nosotros, que tú, Señor, nos amas, estás aquí y estarás con nosotros siempre. Estamos en el 4º domingo de Adviento. Ya casi está aquí la Navidad, la época más hermosa del año, no por regalos y adornos, no por fiestas que van y vienen, sino por el gozo tremendo de saber que Dios está con nosotros, que Dios camina en nuestro caminar, que hay sanidad, que hay esperanza, que el Señor quiere para ti y para mí lo mejor, y lo mejor que Él tiene para nosotros es una nueva vida, es la salvación, es saber que tiene propósito para tu vida y para mi vida, que hay un futuro, que hay un mañana y que ese mañana empieza hoy, en el mismo momento cuando reconocemos que no estamos solos, porque Dios, Emmanuel, está con nosotros. Amén.